Buenas noches, soy María Emma Mejía y junto con Margarita Rojas estaremos conversando en Perspectiva Mundial. Presionado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y en Puerto Rico, el gobierno de Nicolás Maduro emprendió esta semana ejercicios militares e hizo varios anuncios que elevan las tensiones internas y, por supuesto, externas. El cuestionado régimen enviará militares a las barriadas populares también como otra medida para entrenar a la gente en el uso de armas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asegura que Venezuela ya enfrenta una guerra no declarada. Pero en contraste, también esta semana, el enviado especial del presidente Donald Trump a Paraguay, en este caso el enviado a Venezuela, Richard Grenell, aseguró que no está cerrada la salida diplomática. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Para hablar de eso nos acompañan Jesús Romero, excomandante de Inteligencia Naval de Estados Unidos, y Benigno Alarcón, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. María Emma, pues empecemos hablando de esos ejercicios militares. Saludamos a nuestros invitados y quisiéramos iniciar quizá con usted, señor Romero, Jesús Romero, sobre este despliegue o este entrenamiento o esta muestra de fuerza que hace el régimen de Nicolás Maduro en la isla de La Orchila. ¿Eso cómo se ve desde Estados Unidos? Bueno, esto simplemente es una respuesta a la grave presión que está recibiendo el régimen del Cartel de los Soles, y esta es la manera de que ellos saben responder hacia tanta presión que le está ejerciendo los Estados Unidos. Tomemos en cuenta también el costo. Este es un costo sumamente alto por parte de Venezuela de llevar este tipo de operaciones militares en la Orchila. ¿Por qué La Orchila? No sé si Benigno Alarcón nos pudiera responder. Esta pequeña isla, 40, creo que son 40 kilómetros en el norte de Venezuela. ¿Qué sentido tiene llevar, como dice Jesús, esta operación hasta allá? Bueno, no tengo una respuesta exacta de por qué allí, pero la Orchila normalmente se ha utilizado como un centro para prácticas navales desde hace muchísimos años. Es una isla deshabitada a la que solamente tiene acceso el sector militar y el presidente de la República, digamos el alto gobierno, y es una isla, bueno, que no tiene actividad económica, que no tiene actividades, digamos, no tiene una población importante y siempre ha sido utilizada básicamente como un lugar de entrenamientos y de capacitación, sobre todo para la Armada, para lo que es la Fuerza Naval. Bueno, y de hecho creo que estuvo allí el presidente Chávez cuando el golpe de Estado en el 2002, ¿no? El entonces capitán o teniente Chávez, ¿no? Estuvo unos meses Pues, allá. Sí. No, no unos meses, unas horas. Ah, Recuerden que horas. eso fue una situación que se terminó básicamente resolviendo en 48 horas, y él estuvo en la parte final, digámoslo así, de su detención, estuvo en La Orchila antes de regresar a Miraflores. sobre los ejercicios militares de Venezuela, señor Romero, eh, Estados Unidos tiene su despliegue en Puerto Rico, lo ha venido consolidando con el paso de los días, envió esta semana también aviones. Eh, ¿Qué está buscando Trump? ¿Cuánto tiempo más van a sostener esta operación? ¿Y sigue siendo el objetivo las lanchas que han estado mostrando como resultados operacionales? ¿O piensa usted que esto va a avanzar a una siguiente fase? Esta es una operación que se lleva a cabo 365 días al año. La decisión del presidente Trump fue de reenforzar la misión para reprimir el flujo del narcotráfico de la cocaína que sale de Colombia por medio de Venezuela hacia los Estados Unidos. Y de parte es ahora reprimir esas salidas de narcolanchas terroristas que pudiesen agredir la seguridad y la integridad de los Estados Unidos. Esto no va a terminar. De hecho, si uno observa la actividad que sigue de los Estados Unidos apoyando la operación en Puerto Rico, nos damos cuenta de que nada ha sido diluido y es más, ha sido reenforzado. Veremos más de estas operaciones desafortunadamente con acción letal y también
en lo que es abordaje por medio del proceso de BSS. O sea que la situación es irreversible, es decir, el Comando Sur no puede llamar de regreso a esta ofensiva militar o a la aérea de los F-35 en Puerto Rico antes de producir algún resultado, o cuando usted hablaba de operaciones normales, sí podría eventualmente, si es que no se llega a una solución en Venezuela o a una rendición, si es que fuera el caso, como se ha pedido tanto, una entrega de Nicolás Maduro. Yo creo que son dos partes. Uno, la presencia del contingente de marítimo aeronaval ya tiene un tipo de resultado, efecto, por medio de lo que estamos observando últimamente, que han habido por lo menos un general de división de la Fuerza Aérea que se entregó a los Estados Unidos, defectó, y el hecho de que todavía no se ha llevado ningún otro tipo de operación para neutralizar el cartel de los soles, me parece a mí que esto va a durar un tiempo. La única persona que puede regresar este contingente a los Estados Unidos es el propio presidente, quien está actuando con autoridades antiterroristas, incluyendo el título 50 de la ley norteamericana. Estamos viendo una serie de acciones por parte del régimen de Venezuela, que ha dicho que va a entrenar a los civiles en los propios barrios en el uso de las armas, por ejemplo. ¿Cómo ustedes ven en Caracas estos anuncios y lo que está haciendo el régimen en términos de elevar también la retórica? ¿Le conviene al régimen elevar la retórica? Bueno, yo creo que el régimen lo que trata de hacer es básicamente generar o intentar, mejor dicho, generar costos mayores para un posible plan de los Estados Unidos de intervenir en Venezuela. Es evidente por la misma narrativa que ha venido manejando el gobierno que a lo que más se le teme es a una intervención militar directa en Venezuela. Y lo que se trata de decir es que, bueno, que esa intervención no va a ser una intervención fácil, que esa intervención va a ser una intervención que va a encontrar respuesta no solamente de parte del sector militar, sino del sector civil, y que los costos que va a tener que afrontar las Fuerzas Armadas norteamericanas serían costos muy altos. La realidad del asunto es que lo que tenemos en Venezuela es una enorme expectativa de lo que pueda pasar. Es inevitable, de alguna manera, relacionar todo lo que está sucediendo con lo que viene, con lo que ha venido pasando desde el 28 de julio del 2024, cuando hubo una elección cuyos resultados el gobierno no reconoció, y evidentemente hay una población que espera, de alguna manera, que esto resuelva la situación que está sucediendo en Venezuela. Sabemos que ha habido declaraciones del presidente Trump, que ha dicho que esto no es una operación para cambiar un gobierno, pero también hay que recordar que en paralelo hemos tenido declaraciones tanto del presidente Trump como del secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo básicamente que no se reconoce al gobierno de Maduro como gobierno. Por lo tanto, no se puede hablar de un reemplazo de gobierno cuando no se reconoce un gobierno. Ahí hay digamos, una narrativa que de alguna manera hay que leer entre líneas. Y por el otro lado, lo que se trata de hacer nuevamente con la retórica desde Caracas, con la narrativa desde Caracas, es decir, bueno, si a ustedes se les ocurre de alguna manera venir por nosotros, bueno, los costos que va a haber que pagar son costos muy altos, porque somos muchos, no solamente es el sector militar, no solamente somos los que estamos en el gobierno, sino es mucha gente, por decirlo así, la que se tienen que llevar por el medio para ustedes poder llevar adelante una operación de esta naturaleza. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que las dos retóricas significan si las leemos de la manera propia. Y yo quería preguntarle a Jesús, usted que conoce bien ese tema militar, ¿qué tan asimétrica es la situación entre los ensayos militares de Venezuela y aquellos que tiene Estados Unidos del Comando Sur? Es completamente, dijéramos, armamentos rusos, F-16 de la época en que teníamos conflictos con Venezuela, los colombianos. ¿Qué tan asimétrico es esa situación militar? Bueno, realmente lo asimétrico es el armamento que tiene Venezuela, que viene de Irán, Rusia, la China, de americanos, tienen
embarcaciones de las cuales cuando yo era niño ya estas embarcaciones eran viejas. Hay embarcaciones que vienen de la época de Vietnam, de hecho tienen dos de que vienen desde aquellos tiempos. La realidad es de que la defensa aérea de Venezuela está sumamente degradada. La habilidad de responder a un choque por parte de cualquier tipo de plataforma militar norteamericana estaría duramente recibiendo un castigo Venezuela y no creo de que un tipo de contacto con Venezuela y los Estados Unidos duraría más de unas 6, 8, posiblemente unas 10 horas. Eh, bueno, esas son cifras, digamos, impresionantes. Eso en términos militares, pero en términos políticos, señor Romero, quisiera preguntarle, ¿perciben ustedes lo que nosotros en este lado del hemisferio, bueno, en este lado del continente, como una cierta dualidad en el discurso de la administración Trump? Es decir, por un lado, una mano dura muy clara del secretario Marco Rubio y por otro lado, este mensaje del enviado Grenell y este último pronunciamiento del presidente Trump. ¿Ustedes entienden esa dualidad o la entienden como una contradicción? No, yo creo que la dualidad viene en la percepción de lo que quieren los venezolanos y el resto de los latinoamericanos. El presidente Trump ha sido sumamente claro con la posición de los Estados Unidos debajo del despliegue de este contingente. Y también la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido muy elocuentes sobre qué es lo que se está haciendo. De hecho, el Nicolás Maduro hace 2 días, posiblemente 2 días y medio, estaba dando una rueda de prensa donde había dicho de que ya los Estados Unidos y Venezuela no tenían ningún tipo de comunicación porque lo habían hecho polvo. Y se estaba refiriendo a que también tenían 2 contactos en los Estados Unidos, pero que ya no había ese contacto. Ahora, 2 días después, Rick Grenell le responde directamente a Nicolás Maduro diciéndole que las vías de comunicación todavía se mantienen abiertas. Esta es una manera de todavía hablarle a Nicolás Maduro, pero en la comunicación más grande es la misma presencia del contingente marítimo aéreo Claro. naval que le está hablando todos los días a Nicolás Maduro para que se entregue. Benigno, yo quería preguntarle a usted las declaraciones de Mario Díaz Balart. Él menciona ayer 3 opciones. O se entrega Nicolás Maduro, o es capturado, o muere. Esas son como sus alternativas. El cartel de los soles en el cual él insiste, ¿de qué se trata de verdad en Venezuela? ¿Cómo se ve esa situación y qué significa ese cartel de los soles y a quiénes cobija de verdad? Bueno, mira, la realidad es que en Venezuela se habla del tema porque se viene hablando desde afuera. En Venezuela, para ser totalmente honesto, no tenemos mayor información sobre el tema. O sea, se sabe lo que leemos y lo que vemos en los noticieros internacionales y en la información internacional. Este es un tema del cual se viene hablando hace mucho tiempo, pero que yo no podría afirmar ni negar. Ahora, lo que sí creo que es importante es que en Venezuela, desde hace mucho tiempo, desde hace años, la gente aspira a un cambio político y la gente espera de alguna manera que esto impulse por una negociación o por una acción un cambio político. Esa es una realidad y esa es la gran expectativa que hay generada en el país. Yo quisiera, quizás complementando la intervención de mi compañero de panel, yo creo que lo que nosotros estamos viendo en este momento es lo que un poco en teoría de juego se llama un chicken game. Estamos en una situación donde hay una etapa inicial que lo que busca es persuadir a la otra parte de entregarse, de rendirse, de no ir de frente o de negociar, tratando justamente de no tener que dar cumplimiento a una amenaza de tener que iniciar una acción de tipo militar. Y creo que lo complicado justamente de esta situación es que en el avance que hemos tenido hasta el presente momento, retroceder para el caso de los Estados Unidos es muy complicado.
porque también retroceder implicaría un daño reputacional importante, porque Total. estamos hablando de un país que busca, que siempre ha tenido y busca mantener una influencia en el orden mundial y que al final del día iniciar algo que no puede terminar, pues tendría de alguna manera, como le decía, un daño reputacional importante. Entonces yo sí creo que estamos en una situación que no es pasajera, que no es algo que empieza y no tiene desenlace, Sí. sino que creo que es una situación que inevitablemente tiene que caminar hacia un desenlace y ese desenlace tiene que dejar a los Estados Unidos de alguna manera en una posición de poder decir que es capaz de poner orden en ciertas situaciones. Claro. Y justamente eso es lo que es diferente esta situación a otras anteriores. Sí, es que le parece a uno que también es muy difícil para Estados Unidos devolverse, ¿no? Y que operaciones como esta, Jesús, hay en muchas partes del mundo, en las distintas comandos que están desplegados constantemente, ¿no? No es un tema presupuestal como si nos decía Benigno, puede ser para Venezuela. Bueno, los Estados Unidos no ve esto como un costo que está tomando el gobierno norteamericano, porque el costo ya se toma en cuenta. Estas embarcaciones, aviones y personal pudiesen estar en el Medio Oriente, pudiesen estar en las costas de África o en el Pacífico, pero resulta que están acá. El gobierno norteamericano ha reapuntado hacia las prioridades de cuáles son del gobierno norteamericano. De hecho, la estrategia de defensa del 2025 cambió diametralmente en lo que era en el pasado diciendo antes de enero de este año, ahora toma en cuenta lo que es la protección de los Estados Unidos y la salud y la protección de los ciudadanos norteamericanos. Esta es una diferencia diametral de cualquier momento en el pasado y aquí no se habla de costo, aquí se habla de resultados. Los resultados serían bajar la incidencia del flujo del narcotráfico y el otro es, como ya hemos venido diciendo aquí por un rato, que el objetivo es la captura, el arresto de los líderes del cartel de los soles y eso es lo que está esperando los Estados Unidos. Y se está traduciendo esto en un recrudecimiento de la presión política como suele ocurrir en Venezuela en ciertos momentos críticos. Señor Alarcón, ¿están sintiendo ustedes el nerviosismo, digamos, del régimen en una intensificación de la persecución, por ejemplo, a los opositores? ¿Cómo están las cosas allá? Y bueno, esto está ocurriendo inclusive desde antes que sucediera esta situación. Lo que es predecible es que esta situación posiblemente lo va a agravar. ¿Por qué? Bueno, porque la manera que el gobierno venezolano tiene de presionar a los Estados Unidos muchas veces es ejerciendo acciones sobre el liderazgo político y social en Venezuela y persiguiendo activistas políticos y sociales, apresándolos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una situación, repito, que no se ha detenido, pero que nuestra estimación es que se va a agravar en la medida que esta especie, como les decía, de chicken game, de juego de gallina, vaya de alguna manera desarrollándose y avanzando de alguna manera. La relación Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro también tiene como una dualidad. No se ha reconocido el resultado electoral de ese 28 de julio, pero tampoco del año pasado, pero tampoco, pero por otro lado sí, pues se desconoce el cartel de los soles, hay como una cierta complicidad. ¿Cómo evaluarle? Le pregunto a los dos, empezando por Benigno, ¿cómo está esto? Bueno, yo creo que, a ver, lo que vemos desde aquí, que ustedes en Colombia lo sabrán mejor que nosotros vemos la posición de Petro como una posición en solitario. Vemos que por un lado Petro trata de defender tímidamente al gobierno venezolano, pero por el otro lado tenemos un Congreso que actúa en sentido contrario, ¿no? Y vemos inclusive otras instituciones en Colombia que actúan en sentido contrario. Entonces pareciera que Petro en este tema, bueno, y también en otros, pero en este tema en especial, pareciera que él no habla por Colombia,
y no representa a Colombia cuando habla. Pareciera que estuviera hablando más por él, por su posición personal, que por la posición de Colombia. Y eso de alguna manera se traduce en esa timidez y en esa ambigüedad cuando nos referimos al tema. Obviamente Colombia tiene mucho que perder en este juego si equivoca su posición, y creo que eso es una de las razones por las cuales vemos una posición bastante ambigua del lado de Colombia. Y lo otro que habría que notar, que es importante y que también de alguna manera tiene una incidencia sobre la posición de Colombia y de Petro en particular, es la posición que ha asumido el resto de América Latina y del Caribe. Nosotros esas posiciones clásicas de solidaridad automática ante cualquier acción de los Estados Unidos que de alguna manera vaya contra un gobierno o un régimen en América Latina, pues inmediatamente se daba una posición de solidaridad antiimperialista, entre comillas, etcétera, etcétera. Y eso no lo estamos viendo en este momento. Lo que estamos viendo fue una convocatoria al CELAC que se hizo, que tuvo una respuesta muy floja, una declaración posterior a esa cumbre del CELAC que la realidad es que también fue muy ambigua y muy floja. Y al final del día vemos un Caribe dividido en el tema venezolano, y vemos una América Latina también dividida. Entonces, al final del día hay un trabajo diplomático que están haciendo las democracias del mundo, en especial Estados Unidos, pero no únicamente en Estados Unidos. Hay que recordar la influencia de Holanda, por ejemplo, en el Caribe, que de alguna manera está haciendo que los países de la región se alineen más a favor de los Estados Unidos de lo que ha sucedido en oportunidades anteriores. Sí, Jesús Romero, sobre esta posición de Colombia y teniendo en cuenta de nuevo que el marco de todo esto es la guerra contra las drogas, la operación del Caribe contra las drogas, la posición de Colombia y el hecho de que acaba de ser desertificada hace prever que habrá también un endurecimiento de la estrategia Trump hacia este país. Bueno, la desertificación va directamente a las políticas fallidas de Gustavo Petro con respecto al trabajo del contranarcotráfico, trabajar junto con los Estados Unidos. Eso es una boleta directamente a la reflexión de sus políticas fallidas. Los Estados Unidos publicó las cifras de incautaciones de cocaína hace 2 o 3 semanas, y este año fiscal se han incautado más o menos 404 toneladas de cocaína. También el señor Petro ha dicho cuál es el trabajo, el resultado de este esfuerzo en Colombia, pero todavía no se ha logrado llevar a cabo un efecto que baje el flujo de la cocaína hacia los Estados Unidos, que es mezclada con el fentanilo, que es lo que está trayendo las muertes. Parece ser que Gustavo Petro o no entiende o no quiere entender que el ambiente contra las drogas en los Estados Unidos ha cambiado diametralmente, y cada vez que tiene una posibilidad de apuntarle el dedo a los Estados Unidos, como lo hizo con la destrucción de operaciones letales a estas lanchas narcoterroristas, él le apunta el dedo a los Estados Unidos y particularmente al presidente Trump, diciéndole asesino. Lo que hay que recordarle a Gustavo Petro es que él lleva la misma mano dura, a pesar de ser un izquierdista, utilizando el ejército para bombardear a guerrilleros, narcotraficantes y criminales. El mismo ajusticiamiento que le ha dado el presidente Trump a esta amenaza en el Caribe es la misma que lleva el presidente Gustavo Petro adentro de Colombia. Y quería pasar con ustedes dos, hablando de esta política entre naciones, a la Asamblea General de Naciones Unidas que comienza la próxima semana. Esta conmemoración, si lo pudiéramos llamar así, del 80 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. ¿Qué pasará? ¿Qué creen que podría pasarle a la región? ¿Cómo va a ser su relación con China, con Rusia? ¿Podrá ir Maduro? ¿Creen ustedes que estará? ¿Cuál es como esa postura y los discursos y la retórica que allí se va a utilizar desde el presidente Trump hasta todos los demás y ciertamente toda nuestra región? Benigno. Bueno, a ver,
Yo creo que el tema con Naciones Unidas es un tema que se ha venido complicando mucho por una razón muy sencilla. Si nosotros hoy en día leemos cualquiera de los índices que mide democracia en el mundo, el índice Biden o el que lleva la revista The Economist o cualquier otro, lo que nosotros nos vamos a encontrar es que la mayoría del mundo está gobernada por autocracias. Y las autocracias, como acabamos de ver en la cumbre celebrada en Beijing, se apoyan mutuamente. Y al final del día, nosotros lo que tenemos en Naciones Unidas no es una organización de estados democráticos, sino una organización, digamos, de carácter universal, lo cual está muy bien. Pero el problema básicamente es que las autocracias parece que son mucho más eficientes a la hora de coordinar sus esfuerzos y a la hora de apoyarse mutuamente de lo que nosotros tenemos entre naciones democráticas. Y por eso se está perdiendo la democracia en el mundo. Hoy la mayoría del mundo, repito, más del 50% del mundo está gobernado por regímenes autocráticos, algunos electorales que celebran elecciones, como el caso de Venezuela, y algunos totalmente cerrados, donde ni tan siquiera se convoca elecciones, sino que sencillamente se gobierna desde un pequeño grupo que mantiene el poder por la fuerza. Entonces, yo no tengo grandes expectativas de lo que se vaya a hacer en Naciones Unidas. También tenemos un Consejo de Seguridad donde Rusia y China tienen votos y evidentemente allí tampoco normalmente sucede nada. Y yo creo que el mundo democrático, dentro y fuera de Naciones Unidas, tiene que unirse para tratar de revertir lo que se ha venido llamando como la tercera ola de autocratización que arranca más o menos por el año 2009 y 2010. China, por supuesto, hoy es una potencia mundial, eso nadie lo puede negar, pero China creo que sí tiene una posición bastante más pragmática que otros países y en el caso particular de Venezuela, China está mucho más interesada en lo que es su posicionamiento en materia económica y lo que puede recibir, por decirlo así, en negociaciones de tipo económico en Venezuela que involucrarse en temas políticos o en temas militares más allá de lo retórico. Creo que China no tiene mayor interés en involucrarse en este tema. Pero nuevamente repito, el gran problema de una organización como Naciones Unidas es que hoy en día la mayoría de la Asamblea, como es la mayoría del mundo, no son países que tengan vocación, no son gobiernos que tengan vocación democrática. Entonces eso, cuando nosotros vemos la actuación de Naciones Unidas, no podemos olvidar por lo menos ese balance de poder que nosotros tenemos en una organización como Naciones Unidas. Sí. Jesús Romero, ¿usted ve a la ONU así tan débil como la describe Benigno Alarcón? ¿Y piensa usted que el mundo está tan ocupado con otros temas como para que Venezuela haya dejado de ser prioridad? Porque en algún momento efectivamente movilizó diplomacia, pero en este momento la diplomacia del mundo parece estar ocupada en otros asuntos. Bueno, yo veo de que Venezuela es sumamente importante, especialmente con la atención que le ha prestado ahora 100% de su tiempo por parte de los Estados Unidos. Aquí lo que sucede es que los Estados Unidos ha perdido la confianza total en la habilidad de las Naciones Unidas de llevar a cabo un trabajo en la pro de la democracia internacional. Y eso es sumamente preocupante, como Benigno ha venido diciendo. Lo otro es que hemos venido observando países aquí mismo en Latinoamérica que se están sumando a la misma posición de los Estados Unidos, que ven a Venezuela como una amenaza, particularmente con la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista. También yo estoy viendo de que hay otros países europeos que no están alineados con las Naciones Unidas, como lo es Holanda, los Países Bajos, Francia. Estos países mantienen una presencia permanente en el Caribe y se han asociado al gran esfuerzo de los norteamericanos para neutralizar las actividades del Cartel de los Soles, porque también los afecta a ellos directamente.
Sí, y bueno, y con eso cerramos un poco, pero la decisión del presidente Noboa de Ecuador de citar a un referéndum para ver si se renueva la presencia militar, las bases militares, empezando por la de Manta que cerró el presidente Correa, pues también son un indicio de que hay una decisión en Sudamérica, por lo menos, de que haya, y el Caribe, de que haya pues una presencia más sólida y más fuerte de defensa, contando con Estados Unidos, ¿no? Pues les agradecemos a nuestros invitados sus opiniones, sus análisis que nos ayudan a dimensionar lo que está ocurriendo en el marco de un acontecimiento que todavía mantiene en general en expectativa y en cierto nivel de desconcierto a los países. Pues muchas gracias a los dos, Benigno, Jesús, por acompañarnos y estar aquí en Perspectiva Mundial. Muchas gracias por tenerme. Buenas noches y también agradecemos a nuestros televidentes su compañía, su interés, su atención y los invitamos, por supuesto, a esta cita semanal de todos los viernes a las 8 de la noche con los temas que importan a la agenda internacional. Aquí estaremos.